Es imposible hablar de diseño industrial en Uruguay sin referirse a Pedro Figari. De familia acomodada, nació en Montevideo el 29 de julio de 1861. Estudió pintura con el maestro italiano Goffredo Somavilla. En 1885 obtuvo el título de abogado. Viajó a Europa y a su regreso desarrolló una inmensa actividad privada y pública. En 1896 y 1899 fue electo diputado. En esos mandatos presentó importantes proyectos de ley, incluyendo la creación de una escuela de bellas artes. Resumía su visión filosófica de la educación para una sociedad en vías de industrialización con la siguiente frase: a medida que se eduque el sentimiento público por la divulgación de las nociones estéticas, se acentuará el desarrollo industrial y el espíritu de sociabilidad. En 1910, como miembro del Consejo de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, Figari presentaba su proyecto de reorganización en la educación, donde subrayaba la importancia de la enseñanza de la ciencia y del arte, con miras a ser aplicadas en el mundo industrial, convencido como era que el arte no es solamente la gran pintura y la estatuaria. En 1915, Pedro Figari es nombrado director de la Escuela de Artes y Oficios. En ese momento comenzó el gran desafío de Figari: rescatar las raíces para construir una modernidad desde la geografía y la cultura sudamericana. En práctica, se trataba por un lado de formar a nuevas generaciones de hombres y mujeres capaces de enfrentar exitosamente con la industrialización. Por otro lado, de potenciar las fuentes de producción creando puestos de trabajo y abriendo camino a la tecnología y al diseño, concebidos estos últimos como unidad. En Figari, la idea de elaborar objetos funcionales, económicos y autóctonos, donde la investigación, la utilización de materias primas nacionales, el atento análisis de su entorno y la inserción de las mujeres constituían una filosofía de país y una nueva propuesta educativa. Una gran fuente de inspiración fue el análisis del mundo animal y vegetal uruguayo, que dio origen a creaciones propias, fruto de una continua investigación y de una original búsqueda de síntesis formal. Su idea era un proyecto general de reorganización de la enseñanza industrial, con el fin de apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Figari fue un americano integral, como lo define el profesor Luis Víctor Anastasia, y un hombre determinado en sus ideales, que defendió con vehemencia, dirigiéndose a los gobernantes uruguayos con palabras de un realismo contundente. O nos industrializamos o nos industrializan. Nuestra industrialización no solo debe ser eficaz, sino que digna. Propongo, pues, que este país asuma la iniciativa de tan bella empresa continental, invitando a todos los pueblos hermanos de la región a organizarse con el propósito indicado y adoptando todas las medidas para llevarla a buen término. En realidad, lo que Figari pretendía a través de la educación era dotar al individuo de una formación integral que le permitiera ser protagonista de su propia transformación a través de una nueva filosofía. Una educación investigadora constantemente actualizada y no inmóvil. Concibió una enseñanza teórico-práctica en la que artesanía e industria convivían en un continuo intercambio. En 1916 se presenta en Montevideo una exposición denominada Arte Regional, con trabajos realizados en los mismos talleres de la escuela dirigida por Figari. La revista Arquitectura del mismo año exaltó la originalidad de los objetos y muebles de uso familiar y doméstico. Se alababa el magisterio de Figari y se subrayaba cómo, en tan poco tiempo, había logrado borrar las experiencias anteriores, reflejo de un trabajo estéril, sin imaginación y simple copia de estilos importados. Lamentablemente, el esfuerzo y la labor de Figari llegaron en un ambiente anclado al pasado y en muchos casos hostil. Su gran proyecto fue frustrado por una sociedad que lo decepcionó profundamente y lo llevó a alejarse.
Sin embargo, su visión del diseño industrial como un instrumento indispensable para un cambio social profundo y para el desarrollo cultural e industrial de Uruguay quedó como su herencia más valiosa y vital. A esta herencia fundamental y en nombre de un rescate de la memoria histórica del país, apelaron los proyectos sucesivos. Después de Figari esta experiencia, dio paso a una serie de estudios que se sucedieron hasta 1972, que culminaron con algunas propuestas educativas referente al diseño que no lograron concretarse. Una de las primeras fue la del profesor Casanova, seguida por otros proyectos bajo la curaduría de López Lomba. Este último propuso la creación de una enseñanza artesanal y artística en la Universidad del Trabajo, haciendo referencia a la producción a escala artesanal e industrial del área cerámica. El proyecto en 1972 fue presentado por el profesor Luis Víctor Anastasia, director general de la Universidad del Trabajo, al entonces ministro de Educación y Cultura, doctor Julio María Sanguinetti. Después de una dictadura de más de una década terminada en 1985, el gobierno uruguayo, a través de su ministra de Educación y Cultura, doctora Adela Reta, se comunica con el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, solicitando un experto para realizar un estudio de factibilidad con el fin de crear el primer centro de diseño industrial del país.